Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a conversar sobre qué es etnografía. La etnografía es una metodología de investigación que nace en la antropología. La ubicamos históricamente más o menos en el 1700, 1800. Y es que a los antropólogos les interesaba conocer aquellas comunidades a las cuales estaban llegando. Pero hay que entender que esa nace como una herramienta de la colonización para comprender mejor las comunidades y por supuesto poderlas dominar. Es en el último siglo y a partir de 1920, 50 y en adelante que la etnografía se toma más como una herramienta de la vida cotidiana para conocer la cultura de las personas y poder a partir de esa descripción de la cultura identificar lo que las personas piensan, sienten y cómo han llegado a desarrollar esa cultura. Aquí la palabra clave es cultura. Entonces es una forma de investigación cualitativa que busca describir y interpretar la realidad sociocultural de las personas, es decir, cómo se organizan las sociedades, cómo se organiza su cultura, tanto en su devenir histórico como en su significado actual. Se toma como investigación o como objeto o sujeto de estudio un grupo de personas o una comunidad en concreto para poder llegar a describir ese estilo de vida, esa cultura de ese grupo de personas. Entendamos que aunque nació en las comunidades indígenas, en los grupos étnicos en particular, tenemos que tener en cuenta que hoy en día la etnografía se utiliza en cualquier contexto. Entonces, cuando digo comunidad, no tiene que ser una ciudad completa o un pueblo. Podemos hacerlo en la escuela, por ejemplo, y hay una comunidad educativa o incluso en un salón de clase. La etnografía ha venido entonces a convertirse en una metodología de investigación cualitativa que me permite describir la cultura de una comunidad y los elementos que componen esa cultura. Como sabemos, tiene que ver con el lenguaje, símbolos, tradiciones, creencias y también con el significado que nosotros le asociamos a ello. Es todo ese conjunto de conocimientos que tenemos para funcionar en nuestra vida cotidiana, que son creencias que hemos aprendido desde que nacimos y permiten que nos sintamos parte de una comunidad. Eso es la cultura. Todo ese conjunto de conocimientos, tradiciones, creencias, costumbres que se expresan a través de símbolos, signos y rituales. Pongamos un ejemplo. Cuando tuvimos que vivir el COVID, una de las cosas más duras para las culturas, por ejemplo de Latinoamérica, fue afrontar la muerte de una manera distinta, porque para nosotros los rituales alrededor de la muerte son también importantes, pero el COVID nos quitó de pronto esas tradiciones. Entonces la cultura es eso, todo el conjunto de creencias, tradiciones, costumbres que nosotros como sociedad hemos desarrollado para entender el mundo, para abordar el mundo y que expresamos a través de signos, símbolos y rituales que están presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Qué le interesa a la etnografía? Entrar a reconocer esos patrones, pero también el significado que los sujetos le asignan a esos elementos de la cultura, elementos que se expresan también en el vestido, en el lenguaje, en la forma en que hablamos, en cómo entendemos la vida y le damos una explicación. Entonces, este es el objeto central de la etnografía, lograr describir esa cultura e identificar el significado que los sujetos le asignan. ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos como principal herramienta la observación. No quiere decir que sea la única, pero sí que partimos de una observación que puede ser participante o no participante. Primero, tener una ficha de observación, delimitar qué es lo que deseo observar en particular, decidir si voy a ser más un observador o más un participante, porque dependiendo del contexto podemos asumir un rol en la comunidad de estudio. Y finalmente, pues empezar a tomar registro de lo que estamos observando, asegurándonos de que ese registro sea muy objetivo, que no incluyamos nuestras opiniones como investigadores ni nuestra interpretación de la realidad. Es importante que esas observaciones luego se complementen con entrevistas a profundidad que podamos tener con los sujetos o principales actores de esa comunidad. ¿Cuáles son entonces las características de la etnografía? Primero, ser holista, en el sentido de que entiende la realidad como un todo. Como yo entiendo que la realidad es un todo, tengo que ir a la realidad de la manera más natural posible, intentando que mi presencia no afecte la forma en que los sujetos normalmente se comportan, sino que por el contrario yo voy a entender que ellos van a tener que seguramente al principio se van a comportar muy bien porque las personas siempre tratamos de mostrar nuestra cultura ideal,
pero posteriormente cuando se acostumbren a mi presencia, cuando ya se familiaricen conmigo, para mostrarme una cultura más real. Y esa es la cultura que a mí me interesa obtener, el comportamiento de las personas en su estado natural y en su contexto, para yo poder identificar esos elementos que componen su cultura. Bronislaw Malinowski fue uno de los primeros etnógrafos y a él es a quien se le atribuye haber dado este cuerpo de aquellos elementos más importantes en una investigación etnográfica, que tienen que ver con identificar primero la estructura formal de la vida cotidiana. Se inicia a veces con descripciones estadísticas, conociendo la comunidad, número de personas, sexo, nivel económico, describiendo los lugares, si es un salón de clase, pues qué características tiene, o si es una comunidad como tal, describimos el pueblo, las calles, el barrio, los patrones de conducta más habituales. Y luego pasamos a través de entrevistas a conocer pues cuál es el comportamiento típico de las personas, los principales actores, cuáles son los roles que desempeñan en esta comunidad. Y es importante en ese proceso apropiarse también del lenguaje coloquial o común que utilizan las personas. Para los primeros antropólogos esto significó aprender otro idioma nativo. Para nosotros implica quizás aprender las lógicas y ese currículum oculto o normas ocultas que rigen la vida cotidiana de la comunidad que estamos estudiando. Esta es entonces la versión corta y mi interpretación de qué es la etnografía. Nos vemos en un próximo episodio de Metodología de la Investigación.